No, hablo de los principales referentes opositores a nivel nacional, que son los únicos que le pueden llegar a hacer frente al gobierno nacional. Porque hasta ahora, como decíamos hace rato, han brillado por su ausencia desde las últimas elecciones. No sé, como si perder una elección hubiese significado que perdía validez toda la lucha. Porque si no, no entiendo por qué a la semana de haber perdido las elecciones no se limpian las rodillas, se sacuden la tierra y de nuevo a seguir corriendo, muchachos, porque los puestos de trabajo se siguen perdiendo, porque nada ha cambiado en este país, porque un grupo de personas le dio el ok a Milei con su voto. Hay toda una oposición, que es casi la mitad, que hemos votado y hemos elegido representantes a los cuales se les paga, por eso me refería yo a opositores profesionales, y que cobran muy buenos sueldos, para ejercer la oposición al gobierno nacional. Y no hablamos solamente de levantar la mano en contra en la Cámara, ya sea de senadores o de diputados, o en las cámaras provinciales y eso, no, sino empezar a actuar verdaderamente como una oposición política, no una oposición que solo reacciona ante los propios errores del Estado Nacional, porque hasta ahora esa ha venido siendo la gran estrategia. Todos los grandes tropezones que tuvo el gobierno nacional fueron por motus propios. Todos los grandes momentos de crisis que tuvo, que fueron varios, del gobierno nacional, fueron por motus propios. Las corridas del dólar, el caso Libra, el caso de la Andis, no hubo hasta ahora una acción por parte de la oposición que vos digas qué bien que estuvo ahí. No, porque incluso hasta en la época de la campaña, la única actividad que hizo la oposición es no hacer actividad alguna. Es no hacer nada, sí, exactamente. Entonces, y como decimos hace un rato, perdón, y como dice Maco, hablamos de los de arriba, porque el militante común ha caminado a los barrios, pero los de arriba jamás se ve. Claro, es que a eso voy yo, por ejemplo, el militante común puede llegar a charlar con los vecinos, puede incluso hasta poner el cuerpo, ir intercediendo ante un vecino para ayudarlo con un trámite, ir a buscar esto, buscarle un bolsón de comida, lo que fuere. Pero no es ese sector el que le va a poder poner el pecho de frente a las políticas de Javier Milei. Exactamente. Porque cuando Javier Milei avance sobre las cámaras, llamémosle Javier Milei y todos sus asociados también, porque Milei no está solo. Milei tiene un montón de bloques y ya un montón de gobernadores que le hacen ojitos y se acercan para la selfie. Y uno dirá, bueno, pero ¿por qué no hay gobernadores que se estén acercando a la oposición? Y ahí es donde uno dice, ¿por qué no hay oposición? A ver, enfrente, si uno quiere tomar como que está Milei, enfrente está la figura de Axel Kicillof. Pero Axel Kicillof está demasiado ocupado gobernando su propia provincia que no le entra un quilombo más. Porque convengamos, tiene que gobernar Buenos Aires en medio de este quilombo. Y el resto de muchachos, Cristina está con sus quilombos judiciales, que son un montón, y ahora van a sobrecargar las tintas sobre ella. Sí. Porque tienen que hacer un escarnio. Porque de alguna manera este gobierno va a buscar sacar los reflectores de ellos mismos. Ahora está el quilombo con Chiquitapia, con la AFA, que si la Argentina entran o no entran las ¿cómo se llaman? Las sociedades anónimas al fútbol. Sí, claro, quieren privatizar, digamos, lo que son las... Exactamente, bueno, van a buscar poner varios temas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque eso da minutos de televisión todo y hace que no se esté hablando de, como decíamos recién, la posible reforma laboral, la reforma educativa, ¿cuál era la otra? La reforma tributaria nunca la reforma se habló, tributaria o viene próximamente. Es que va a venir todo junto. Incluso, porque todo esto eran pedidos del FMI. Todo esto ya eran pedidos del FMI. Y hay una que es el gran pedido del FMI, que es la reforma previsional,
Y la Tienes reforma razón. previsional es la que hasta ahora la han negado. Sí. Pero que no sorprenda, si todo esto le sale bien, que el 2026 sea agenda de reforma previsional. Primer punto, cuando el primer día de sesión se coloca si Claro. llegan a cerrar esto antes de diciembre. Y ahora, Antes de diciembre no, perdón, antes de Navidad o antes de Año Navidad Nuevo. sí, porque van a empezar Pongámosle. es que van a empezar el 1 de diciembre. ¿Viste? O a partir del 10, todo no me acuerdo cuándo. Creo que me dijiste el 10, sí. Sí, porque justamente lo que van a hacer es avanzar con toda su artillería, metafóricamente hablando, creo, Esperemos. por cómo está Latinoamérica, no sé hasta qué punto es metáfora o no, No hablemos tan fuerte. sobre los derechos laborales de los trabajadores. Porque vamos, no andemos con vuelta, es su único objetivo. ¿Por qué? Porque lo que ellos llaman una modernización de los contratos laborales está propuesto por la misma gente que llevó una propuesta de 4.000 pesos al aumento del salario mínimo vital y móvil. Esa gente es la que se sienta y charla con Sturzenegger mientras toman un cafecito, y entre ellos piensan cuáles son las reformas que más les convienen a ellos. Por eso, entre algunas de las cosas, está que se elimina la antigüedad, se elimina el derecho a poder declarar un juicio laboral, no sé, a indemnización, a un montón de cosas que vamos a perder. Entonces, en medio de esa batahola, estamos viendo desde aquí, desde el llano, desde lejos de Capital, desde lo que la vemos por TV, cómo el gobierno nacional está básicamente moviendo las fichas como se le canta, sin que nadie del otro lado intente por lo menos manotear una de las fichas de su lado del tablero para hacer un movimiento X. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, a ver, y ahora ¿quién podrá defendernos? ¿Viste? Exactamente. Pero solamente que no hay nadie que te diga yo. Entonces vos decís, a ver, porque la principal jugadora, que aunque la puteen, la denosten, Sí, toda, sí. Cristina Fernández, está atajando a 4 manos y hace lo que puede. No nos olvidemos que está presa y proscripta. Y ahora van a ir por ella con la causa Cuadernos, porque van a querer rematarle todas sus propiedades, van a ir por su hijo, van a ir por todo. Inclusive Porque esta hay gente que lo ver, que... Sí, perdón. Inclusive hay que ver si no tratan de moverle ahí, como vos dijiste. es que van a buscar un el escarnio. escarnio era. Escarnio. Escarnio, perdón. Que lo cual quieren dar. Claro. Aparte de eso, fíjate nomás, no por nombrarle, pero sí en realidad Moreno. Va a empezar una cacería de bruja. Sí, Porque sin ir más lejos, acá ya en Posada empezó. Que digamos en Posada estamos lejos, qué sé yo. Yo hoy estaba mirando las noticias y una compañera de años que es Mónica Gurina, y después otro compañero también que creo que era Mesa, sí. Los docentes. Sí, de UDPM. Exactamente, señor. Tienen ya una condena de una de 10 meses, Mónica Gurina. ¿Pero empezó el juicio o ya fueron condenados? Y hoy ya decía, ya dictaminaba la condena con cantidad de tiempo, o sea que ya está. Claro, bueno, y estamos hablando por cortar la calle. Exactamente, estamos hablando de la penalización de la protesta social. Sí. A ver, aunque nos pese, la renovación mira con ojitos cariñosos a Javier Milei, porque hasta ahora han sido mucho más propensos a la colaboración absoluta e inmediata que a tratar de ponerle un pero a cualquiera de sus políticas. Entonces, en algún momento también va a tener que sentarse la parte militante con la parte dirigencial y decir, muchachos, nos pongamos de acuerdo. Porque, por un lado, estamos poniendo el pecho, estamos saliendo a bancar los trapos, pero por otro lado, nosotros que salimos, bancamos y hablamos con los vecinos, todo, después son a los propios vecinos los que son víctimas de las políticas nacionales de Milei. Y vemos que aquellos por lo que los militantes salieron y bancaron son los primeros que le levantan la mano a Javier Milei. Entonces, si bien es cierto que desde el gobierno provincial dijeron que
van a ponerle algunos peros a Javier Milei, no podemos negar que hasta ahora ha sido uno de los gobernadores y poderes políticos que más le han colaborado al Jabo en todas sus acciones políticas. Entonces, crece cada vez más el apoyo a Milei. Quizás, y acá es donde vuelvo al tema de la oposición, porque en este momento Javier Milei es la figura política más fuerte de Argentina. Guste o no, nos guste o no, no hay una figura con poder más fuerte en el tablero nacional. Aunque no nos guste, aunque muchos consideremos que es apenas un peón en un tablero mucho más grande. Claro, pero en ese lugar... Exactamente, pero ¿viste? Si tenemos actores políticos, hablando de actores políticos, como yo nombraba hace rato al Perro Santillán, que convocaba y se fue una columna marchando desde Jujuy hasta Buenos Aires. Hoy en día no hay alguien que no sea Cristina Fernández que pueda llegar a convocar con ese poder político. Axel, y yo creo que Axel es más el cariño que le tenemos y las ganas que tenemos de que sea el representante, más que el poder y el empuje político que él tiene por sí mismo para tomar la posta y salir a ocupar ese rol, comprendiendo que él está con la gobernación de su propia provincia. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si lo que nosotros conocíamos como primera línea no empieza quizás una de dos, o a abrir la cancha y dejar que empiecen a jugar de manera más fuerte desde las provincias, o no se empieza a buscar en otros sectores las verdaderas fuerzas que puedan llegar a darle una verdadera pulseada política a Javier Milei. Porque hasta ahora tenemos, y repito, los dos principales actores a que todo el mundo que le gusta un gobierno nacional y popular mira con cariño, que son Axel y Cristina. Axel y Cristina, sí. Cada uno ocupadísimo en la suya. O sea, si fuese un partido de fútbol, a los dos lo están marcando entre un montón. Y el resto es cuando uno se mire, bueno, pero ¿qué está haciendo el resto del equipo? ¿Dónde está el resto del equipo? ¿Quién te están haciendo patadita? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo se está reorganizando el equipo? Y sobre todo, la gran pregunta, ¿quién es el DT? ¿Quién es el director técnico? Exactamente, ¿quién está organizando el partido? Bueno, entonces, a ver, respuesta a esto, no lo tengo. No la tengo. Pero sí sé que si en algún momento se quiere verdaderamente competirle el poder político a Javier Milei, las acciones deben empezar a suceder desde ya, desde ahora. No con los tiempos estratégicos de un mes antes de las próximas elecciones. Exactamente. Viste que la típica. Tac, se despierta todo, salimos acá, hacemos todo lo que no se hizo en, como vos decís, con mucho tiempo, un mes antes de las elecciones. ¿Por donde qué? Ya no queda nada, lo que hiciste, y por ahí no hiciste una mierda, por los tiempos, porque no te dio, y... ¿Viste? Siempre, ¿viste? El típico argentino que estoy sobre la hora. Sí, voy tarde. Sí. No hay nada más argentino que eso. Quizá el mate, pero no sé. Pero, entonces, ahora están pasando las cosas. Y ese es el asunto. No podemos esperar para después. No podemos esperar y corremos mucho riesgo, Maco. Sí. Que hay que tener ojo también con esto. De que surja alguien con muchas ganas de avanzar y que ese figure como el loco de Milei en un momento y se le pueda seguir y nosotros otra vez quebrado, porque lo que estás haciendo es dejar un espacio. Exactamente. Y en la militancia y en el territorio sabemos que los espacios se va comiendo uno al otro, la política es así, ¿entendés? Exactamente. Es territorial. Entonces, tiene que aparecer en algún momento un líder fuerte de este lado que convoque, así como en su momento... me retrocedo atrás en el tiempo, nombro al Perro Santillán, nombro incluso a Duhalde, que era con peso político muy fuerte, sí. Néstor Kirchner después, la propia Cristina, que ahora está atacada por todos los flancos, pero tienen que surgir jugadores
que empiecen a convocar. Nuestros, Claro, que se sepa, nuestros. tiene que Porque aparecer surgir va a surgir algunos. Si dejamos el campo libre, surge, pero nosotros, Claro. nuestro peronista. Claro, por eso te digo, tiene que aparecer alguien de alguna provincia, de algún lado, que empiece, porque no puede ser que el peronismo sean solamente, peronismo, kirchnerismo, llámalo como quieras. No puede ser que sean solo 4 o 5 personas a nivel nacional. Porque vos decís, ahí se acaba todo. Y si son 4 ya tenemos eliminado 2, porque una presa, el otro ocupado. Y ahí, por ejemplo, ¿Qué nos queda? yo lo escuchaba, por ejemplo, a Pedro Rosenblatt, Ajá. que decía con mucha certeza que todos los últimos candidatos para las últimas elecciones en Buenos Aires habían sido ministros de Alberto Fernández. Entonces, él decía, ¿cómo esperábamos ganar? Ahora, por ejemplo, él dice con el diario del lunes, todo esto con el diario del lunes. Uh-huh. Pero no puede ser que no haya un sub-30 en el peronismo. No puede ser que, a ver, porque todos lo queremos al Flaco Rossi, pero el Flaco Rossi era el ministro durante el gobierno de Alberto Fernández. Uh-huh. Entonces, el mismísimo Tayana, que es un grosso, pero también fue ministro durante el gobierno de Alberto Fernández. Fue ministro, no sé si del exterior puede ser. Yo me acuerdo si del exterior Sí, o de me defensa. acuerdo que vivía viajando. Pero entonces, ahí es donde uno dice, ¿no hay otros jugadores? Tan chiquito es el peronismo a nivel nacional, que son siempre los mismos jugadores que aparecen una y otra vez. ¿Qué pasa en las provincias? Y ahí es donde surge también la pregunta. ¿No será que las provincias, Misiones entre una de ellas, Uh-huh. se acercan a Milei porque no hay nadie a quien acercarse del otro lado, salvo por mera convicción política? Porque si Quintela, La Rioja, sí, Quintela, gobernador de La Rioja. claro, y acá el de Formosa se me fue el nombre, ¿cómo se llama el de Formosa? Que No, tanto me lo acuerdo. atacan. No me acuerdo. Si ellos se están acercando a Axel, Uh-huh. yo creo que es más por convicción política, más que por el poder político que pueda llegar a ofrecer un opositor. Claro, pero la convicción no te mantiene una provincia. Exactamente. En cambio, si yo tengo poder político, o sea, que me están Poder, siguiendo los recurso, gremios, que fuerza. yo tengo fuerza porque los trabajadores me ven y dicen, yo quiero que Él va a hablar de eso. yo quiero que ¿Viste? ese me gobierne. Sí. Yo quiero que ese tipo esté en la Casa Rosada. Yo quiero que ese tipo es el que salga y discuta por mí. Tipo, tipa, no importa. Sí, da lo sí, mismo. sí. Pero no hay hoy en día. Entonces, cuando tenemos a Gildo y Fran, de Formosa, ahora me acordé, y a Quintela, desde las provincias, acercándose a Axel, es quizás más por un acercamiento ideológico, más que por un peso político en sí. Entonces, es hora de que el peronismo se replantee si esos jugadores que están siempre en primera división y en la televisión son sus únicos jugadores. ¿O no es hora de que se le empiece a abrir el juego a las provincias, pero con mucho más peso? Y empecemos un poquitito y de a poquito los representantes nacionales a correrse un cachito. Porque yo estoy segurísimo que en cualquier provincia de Argentina está latente el futuro líder, no solo del peronismo, sino de la política argentina. La persona que va a referenciar a los trabajadores y las trabajadoras de Argentina y que va a poner, dirían Star Wars, el equilibrio de la fuerza, está en alguna provincia en este momento, quizás peleándola, o quizás en este momento a punto de estar harto o harta de todo y empezar a ejercer las marchas. Esperemos que cuando llegue el momento, el peronismo, en caso de que sea el peronismo, tenga la inteligencia necesaria para poder darle un lugar en su mesa de discusión como aliado, como representante, y no que trate de que sea un jugador más a su favor para que, utilizando la fuerza de esta persona, sean candidatos los mismos de siempre, solo que sumando los votos que esta persona